Ok, listo. Entonces, hoy es el último día de la guía. Antes de comenzar, quiero saber si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta de alguno de los temas que vimos, si tienen alguna inquietud, si han tenido dificultades con la plataforma, cuéntenme. Profe, yo hasta el momento no he tenido ningún problema con nada. Muy bien, ok. Entonces, vamos a comenzar hoy con un tema, que es el último tema que vamos a ver, que es Future Simple. ¿Sí? Entonces, Future Simple. Recuerden que para temas de pronunciación siempre tenemos la herramienta del diccionario. ¿Sí? El diccionario que yo les he compartido a ustedes, que les permite escuchar cómo se pronuncian las palabras. ¿Sí? Palabras como future tienen esta terminación con estos símbolos y suenan así. Future. ¿Sí? Future Future. o future, si es un británico. El británico por lo general no pronuncia la R. De pronto ya ustedes habían notado eso o ya les había contado. Muchas palabras tienen esa terminación. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se vayan familiarizando con los sonidos, por ejemplo, culture, nature, future, en este caso. Entonces, ante alguna duda con la pronunciación, pueden venir al diccionario, recuerden, y pueden escuchar cómo se pronuncia la palabra. Entonces, básicamente en inglés tenemos dos formas para expresar futuro, ¿sí? Son más, pero para efectos de este curso, como apenas es el primer nivel y yo no pretendo llenarlas de información, sino darles las bases. ¿Sí? Es imposible que en un mes uno pueda enseñarles todo. Para efectos de este curso vamos a trabajar con dos tipos de futuro, ¿sí? Con dos formas de expresar futuro. Una es will, que es un auxiliar, y la otra es be going to. ¿Sí? De pronto, algunas de ustedes ya están familiarizadas con esas expresiones o han tenido la oportunidad de ver algo escrito con intención de futuro y entonces ya no se les va a hacer ajeno este tipo de estructuras. Entonces, will es un auxiliar y lo que me ayuda, como su nombre lo dice, es un auxiliar, así como los que vimos en presente y en pasado. Ahorita hacemos un repaso también de presente y pasado simple. Lo que hacen los auxiliares es eso, ayudar. Ayudar a que a formar esas oraciones a negativas, interrogativas y en este caso incluso las afirmativas, ¿sí? En este caso el will también lo vamos a utilizar para las oraciones afirmativas. ¿Ok? Entonces el will en inglés, para expresar futuro, lo usamos para predicciones. ¿Sí? Predictions. Predictions, es decir, predicciones. Cuando yo voy a hacer una predicción, algo de lo que no tengo certeza, utilizo will. ¿Sí? Es decir, yo digo, I will go to the theater, por ejemplo. I will go to the theater. Yo iré al teatro. Pero puede que se presente algo y no vaya a ir, no pueda ir. ¿Sí? Entonces es una predicción. También puedo decir, por ejemplo, it will rain. It will rain later, por ejemplo. ¿Cierto? Uno puede decir eso. Ah, perdón, it. Este es el pronombre. Voy a volverlo a escribir. Bueno, vamos a editar esta mejor. Para que no nos quede ahí doble. Recuerden que ese pronombre it es el pronombre neutro para animal o cosa. Entonces yo digo, it will rain later. It will rain later.
Es decir, lloverá más tarde. Uno mira el cielo y lo ve oscuro y uno dice eso. Ay, va a llover o lloverá más tarde. Pero puede que no llueva. Entonces es como una predicción. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene el will? ¿O por qué se nos hace, digamos, más amigable o más fácil entenderlo? Porque para todos los pronombres será will. ¿Sí? Entonces, para todos los pronombres o sujetos será will. It will, we will, you will, they will. Sí, entonces miren, para todos los pronombres sujeto, que son, ya saben ustedes que son I, you, he, she, it, we, you, they, para todos tendremos will. Esa es la ventaja. Y la estructura es muy sencilla. Tenemos primero el sujeto o pronombre. Esta es la estructura afirmativa, ¿cierto? Subject or pronoun. Luego tenemos will. Luego tenemos el verbo. Y aquí muy importante que recuerden esto. El verbo en su forma base. En su forma base quiere decir sin ponerle S, sin ponerle ED, nada. Con su forma base. Luego tenemos un complemento. Posiblemente tengamos un complemento. Y si se fijan en los ejemplos que acabamos de dar, esa es la estructura. Miren, I will, luego el verbo go to the theater. Yo iré al teatro. Ahí está entonces ese ejemplo. También puede ser un sujeto. Podríamos decir, por ejemplo, Valentina. Valentina will arrive tomorrow. Valentina llegará mañana. ¿Sí? Valentina will arrive tomorrow. Ahí el verbo es arrive. Es el verbo llegar. ¿Sí? Entonces podríamos decir Valentina will arrive tomorrow o podríamos decir she will arrive tomorrow. Y tendría el mismo significado. Recuerden que el sujeto puede ser reemplazado por el pronombre en la oración. Si yo digo algo de Valentina, Valentina will arrive at 6, por ejemplo, cambiamos la oración para que tengamos otro ejemplo. At 6, es decir, Valentina llegará a las 6. En la misma oración yo después puedo decir she, porque ya sabemos que estamos hablando de Valentina, entonces ya no volvemos a decir Valentina, sino que ya cambiamos por she y decimos algo más de ella. Por ejemplo, she will have a meeting later. Ella tendrá una reunión más tarde. ¿Sí? Y ahí está. Miren que ahí tenemos siempre la misma oración. Siempre la misma estructura de la oración. ¿Sí? Entonces ese will es más predictivo. Con el will yo también puedo hacer unas contracciones. ¿Sí? Yo puedo hacer, así como hacíamos con los otros tiempos, podemos hacer contracción del pronombre con el will, con el auxiliar will. De esta manera, escribimos el pronombre apóstrofo y doble L y se pronuncia I'll. I'll. Si es you will, será you'll. Si es he will, será he'll. She will, quedará como he'll. It will, quedará como it'll. It'll. Entonces, recuerden que ese es el pronombre neutro, animal o cosa. We will, queda como will. De nuevo you, porque esta es segunda persona plural. You will. Entonces queda así también, you will.
Y por último, tercera persona plural, perdón, they will. Tercera persona plural, they will. Y será they'll con la contracción. Es más común que en el inglés hablado escuchemos las contracciones. Sí, es más común. Es más común que me digan she'll arrive tomorrow a que me digan así como lo escribimos. Normalmente se escribe sin contracciones, pero lo podemos escribir igual así también. Pero en la parte hablada sí es más común que escuchen she'll. She'll arrive tomorrow. Y esa palabra tomorrow lo que me ayuda también es a hacer énfasis en que es mañana. Sí, son expresiones también a futuro. Por ejemplo, podremos utilizar también la palabra next. Que next significa próximo. ¿Sí? Significa próximo. Entonces podemos decir, por ejemplo, next month, próximo mes. Next year, próximo año. Next week, próxima semana. Next weekend, próximo fin de semana. Next winter, si hablamos de las estaciones, summer, ¿sí? Y así con otras expresiones de tiempo. También podemos decir tomorrow, tomorrow, y lo podemos combinar tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening. Sí, entonces miren que son esas expresiones a futuro. O decimos el tiempo también, la hora o la fecha, también podremos decirla. ¿Sí? Es otra forma de expresar a futuro. ¿Sí? Diciendo la fecha en que algo va a ocurrir, por ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, una de ustedes. Amilvia, por ejemplo. Amilvia will arrive on July 1st. ¿Sí? Y entonces ahí utilizamos para la fecha la preposición on. Amelia will arrive on July 1st. Y para fecha, entonces on. Utilizamos esa preposición. También podemos mencionar solo el mes. Es decir, Amelia will arrive in July. Pero si solo menciono el mes, no la fecha, si solo menciono el mes, entonces cambio la preposición por in. ¿Sí? Miren, son muy específicas las preposiciones de tiempo o de lugar. Sobre todo estas tres que les voy a mencionar, on, in y at, son muy específicas. Ahí en el Q10 hay un material adicional acerca de eso, de las preposiciones de tiempo y lugar, para que lo miren si no lo han mirado. Y también puedo mencionar la hora, ¿cierto? Yo puedo decir Amelia will arrive at 9 p.m., por decir algo, ¿cierto? Llegará a las 9 de la noche. Entonces, miren, ahí mencionamos la hora y utilizamos la preposición at. ¿Sí? Esa es la estructura, entonces, afirmativa que tenemos con el will, que es para predicciones, recuerden. Predicciones, principalmente predicciones. Resulta que el be going to, que ya lo vamos a ver enseguida, a veces puede tener el mismo significado que el will. Y vamos a mirar un ejemplo enseguida. ¿Cómo es la estructura negativa del futuro con will? Si yo quiero hacer una negación a futuro, ¿qué hago entonces? Es muy sencillo. Yo simplemente tengo will más la partícula not. Y se puede contraer como won't o se contrae como won't.
¿Sí? Entonces yo digo, ejemplo, Paula won't be here at 5. Paula won't be here at 5. Entonces ahí tenemos la estructura, miren, sujeto, Paula, will not, que en este caso es won't, el verbo, que el verbo recuerden que queda en su forma simple, y como este es el verbo cero estar, entonces quedará en su forma simple que es be. Paula won't be here at 5. Paula no estará aquí a las 5. ¿Sí? Es lo que nos dicen ahí en esa oración. Para todos los pronombres su sujeto será won't. ¿Sí? Esa es la gran ventaja que tenemos. Para todos será won't. Y siempre el verbo con la forma simple. Y la estructura interrogativa, perdón, entonces recuerden que siempre cuando tenemos una estructura interrogativa, lo que hemos hecho con los tiempos presente y pasado, por ejemplo, es poner el auxiliar antes, poner el auxiliar al comienzo. Por eso decimos will, luego tenemos el sujeto o pronombre, luego tenemos el verbo, y vuelvo y les digo, en su forma simple. Y luego tenemos un complemento. No se les vaya a olvidar el signo de interrogación. ¿Sí? No se les vaya a olvidar que siempre en el inglés se cierra con el signo de interrogación, no se abre con signo de interrogación. ¿Sí? Es una regla ortográfica. Solo cerramos con el signo de interrogación. Entonces ahí está la estructura. Yo puedo preguntar entonces, will she be here at 5? ¿Sí? Y miren que ahí está la estructura. Will she be here at 5? Esa es una yes no question, que ya también las vimos con los otros tiempos. Si la respuesta es afirmativa, yo simplemente digo yes, she will. Y sencillamente respondo con el mismo auxiliar, yes, she will. Pero en caso de no estar, de que no va a estar, entonces diré no, she won't. No, she won't. Y son respuestas cortas, son short answers. ¿Sí? Esas son respuestas cortas a esa pregunta, a esa yes no question. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo una WH? Recuerden que ya las WH, que se llaman question words, ya me permiten saber dónde, where, dónde, cuándo, when, who, quién, how, cómo, which, cuál, what, que significa qué, ¿cuál me falta ahí? How, ahí está how, sí, ya está. Básicamente son esos. ¿Sí? Entonces esos ya me permiten a mí preguntar, pedir información. Ejemplo, where, bueno, miramos la estructura. Simplemente, ¿qué pasa? Primero va la WH, luego va el will, ¿sí? Luego va el sujeto o pronombre, luego va el verbo, siempre base form, recuerden, su forma base, y luego el complemento. Ahí está. Entonces yo digo, por ejemplo, where will she be at 5? ¿Dónde estará ella a las 5? Y yo puedo responder at home, por ejemplo. Podríamos responder de manera muy corta, muy concreta, at home, en casa.
Ahora puedo dar la respuesta completa también. ¿Sí? She will be home at 5. Por ejemplo. She will be home at 5. Ella estará en casa a las 5. Profe, buen día. Buenos días. ¿Me puede explicar por qué se dice had at home? At home. Listo, claro que sí. Como les decía ahorita, miren, las preposiciones at, in y on son digamos, perdón, son de las preposiciones más importantes y más usadas en el inglés. Y pueden ser usadas para lugar, es decir, place, lugar es place, o para tiempo, time, tiempo. ¿Sí? Entonces ahorita las veíamos usándolas para tiempo. Cuando hablábamos en estos ejemplos, por aquí arriba, devolvámonos un poquito. En estos ejemplos, cuando decíamos Amelia will arrive in July, miren que al hablar de in July, eso es un mes, entonces está relacionado con el tiempo. También decíamos Amelia will arrive at 9, entonces para la hora utilizamos at. Y aquí está de aquí arriba, Amelia will arrive on July 1st. Para ya la fecha como tal, utilizamos on. ¿Sí? Entonces son muy específicas, como pueden ver, cuando estamos hablando de tiempo. También utilizamos on, por ejemplo, cuando hablamos de los días de la semana. Entonces yo puedo decir, she will arrive on Monday. Miren, y utilicé on Monday, porque con los días de la semana utilizamos on. Es decir, yo no puedo decir in Monday o at Monday. No, son muy específicas esas preposiciones. Pues hablando de tiempo, son estas. Por ejemplo, she will arrive on Monday. She will go in August. Por ejemplo, ella irá en agosto. They will come in. Bueno, con in ya lo hicimos. They will come at 4 p.m. Ya para la hora utilizamos entonces at. ¿Sí? También son muy específicas. Y cuando hablamos de lugar también. ¿Sí? Esto no está lejos del tema, sino que ¿quién fue que preguntó? A Milvia, sí. Esto no está lejos del tema. No nos estamos desviando del tema porque igual mire que estamos haciendo los ejercicios en futuro, los ejemplos. Sino que es muy importante que si tienen preguntas lo hagan, eso me gusta. Entonces, cuando hablamos de lugar, con esas tres preposiciones, básicamente las tres significan, en español significan en. En, así de sencillo. Lo que pasa es que en inglés, dependiendo de la posición, dependiendo del lugar y de cómo esté el objeto con respecto al otro, utilizaremos cualquiera, una de las tres específicamente. Por ejemplo, yo puedo decir que yo nací, I was born in Medellín. ¿Sí? Entonces, miren, para hablar de que yo nací en Medellín, utilicé la preposición in. ¿Sí? Resulta que in, cuando hablamos de lugar, in implica estar encerrado o implica estar rodeado de algo. En este caso estamos rodeados de un territorio. Estamos dentro de un territorio, de una ciudad o de un país, entonces por eso decimos in. Yo digo, por ejemplo, también, we are in Colombia. No digo we are on Colombia, no, we are in Colombia. También cuando decimos dónde vivimos, decimos I live in Bello, por ejemplo. O we live in Bello, casi todos vivimos en Bello, yo creo.
Entonces sí, sí ven, porque estamos dentro de un territorio. At ya se refiere al lugar, pero no necesariamente yo estoy dentro del lugar. Sí, yo por ejemplo puedo decir, I study at Sensa. Miren, yo estudio en el Sensa y ahí utilizo at. ¿Sí? Yo utilizo eso. Así. Es decir, son muy específicas. Vamos a hacer un ejemplo que las tenga las tres y lo vamos a hacer con el Sensa. Imagínense que estamos en el Sensa y usted le está contando a alguien por teléfono que está en el Sensa y que está en un salón específico y que está en un piso específico, en un piso del Sensa. Entonces, primero tenemos que mencionar que estamos en Sensa y decimos, I am at Sensa, en primer lugar, ¿cierto? Bueno, luego vamos a decir en qué piso estamos. On the third floor, por decir algo, en el tercer piso. Entonces ahí utilizamos on. Porque on implica hacer contacto con la superficie en la que estamos. Entonces, como yo estoy en el tercer piso, pero yo estoy parado en el piso. O sea, yo no estoy flotando. Yo digo on the third floor. Y luego digo in room 506, por decir algo. Ahí está. Entonces, miren, cada una fue muy específica. Pero en español uno dice, estoy en el Sensa, en el tercer piso, en el salón 506. Pero en inglés son muy específicas. Para cada cosa, una preposición. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? Sí, profe. Sí, bueno, yo sé que es un tema que hay que profundizarlo más. Y por eso les decía, aquí en el Q10, creo que de hecho es en la cuarta semana, este es el Q10 de ustedes. Miremos a ver dónde está prepositions of time. Prepositions of time. Ah, no está aquí, no lo tenemos aquí. Yo no se los había puesto a ustedes en el Q10, pero se los voy a compartir, listo, para que lo miren. Yo se los comparto en el grupo ahorita. Sí, ya ustedes ven el video, yo creo que es un video que yo hice también. Y ahí también les explico con otros ejemplos. Y pueden también mirar en YouTube otros ejemplos. ¿Sí? También es muy bueno eso, que ustedes, todos esos links que yo les he dado, de ahí también pueden consultar mucha información. En el diccionario también hay ejemplos. Miren, si ustedes ponen at aquí en el diccionario, pueden ver que es una preposición, ¿cierto? Y que aquí nos va a decir, por ejemplo, at the corner of the street, en la esquina de la calle, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy parado en una esquina, digo at the corner. At the airport, miren, por ejemplo, I am at the airport, estoy en el aeropuerto. Ah, mira aquí hay un ejemplo con el will, que dijimos at home, mírenlo, aquí hay un ejemplo. I will be, pero miren que aquí hicieron la contracción, I'll be at home all morning. Estaré en casa toda la mañana. Entonces en el diccionario, lo bueno de este diccionario es que tiene muchos ejemplos. Pueden mirar y venir a identificar los que están en presente, los que están en pasado. Este, por ejemplo, está en pasado. Miren, tiene el verbo meet, pero está en pasado. Met. I met her at the hospital. La conocí en el hospital. ¿Sí? También, por ejemplo, ¿dónde estudia? Para decir dónde estudia alguien también se usa. Por eso yo decía, she studies at Sensa. Por ejemplo, at Yale. Yale es una universidad en Estados Unidos. At Sensa también.
Y aquí también, cuando hablamos de tiempo, miren, aquí está, at 2 o'clock. ¿Sí? Y muchos más ejemplos. Muy bien, excelente. Estuvo muy bien esa pregunta. Entonces, vamos a seguir. Les estaba contando entonces de la estructura interrogativa y habíamos respondido unas preguntas. Así de sencillo, at home. ¿Sí? At home. ¿Por qué teníamos esta WH? Where will she be at 5? Entonces yo simplemente digo at home. O podría también decir, vamos a volver a copiar esto, que nos quede aquí pegado. Pongámoslo por aquí, para que la respuesta nos quede aquí seguida. Puedo también dar una respuesta más larga. Puedo decir, utilizando el pronombre she will o she'll con la contracción. She'll be home all afternoon. Por decir, estará en casa toda la tarde. Entonces, como la pregunta es, ¿a qué hora estará a las 5? Perdón, ¿dónde estará a las 5? Where will she be at 5? She'll be home all afternoon. Sí, y ahí ya respondí. Ella estará en casa toda la tarde. ¿Sí? Ahora, el be going to, se usa ya para planes previos. Es decir, prior plans significa planes previos. Algo que con anterioridad yo planeé hacer. ¿Sí? Ahí en ese caso utilizo el be going to. Mientras que el will, como les dije, es más del momento, es más predictivo y es más de una decisión que se toma al momento, ¿sí? Sea una pregunta o sea una afirmación. Imagínense, por ejemplo, esto. Ustedes están trabajando y necesitan imprimir algo y ustedes se dan cuenta que se quedaron sin papel. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, I ran out of paper. Eso es una expresión que significa quedarse sin. Ran out. I ran out of paper. Es decir, me quedé sin papel y necesito imprimir. ¿Qué digo yo en ese momento? I'll buy some paper. ¿Cierto? Compraré papel. ¿Sí? Ahí está el verbo buy. Entonces, miren que ahí yo no tenía planeado comprar papel, porque yo en el momento que iba a imprimir fue que me di cuenta que no tenía papel. Y por eso digo, I'll buy some paper. ¿Sí? En cambio, el be going to sí requiere planear antes. Por ejemplo, yo digo, Vanessa, por decir algo, Vanessa is going to go to Cartagena next weekend. Sí, miren, ahí está el ejemplo entonces con be going to. Vanessa is going to go to Cartagena next weekend. ¿Qué hizo Vanessa para poder hacer eso? Planeó, reservó hotel, compró tiquetes, empacó la ropa. Entonces, miren que no es una decisión que se tomó al momento. Es algo que se planeó. ¿Qué quiere decir be? Donde va el be, en esa estructura be going to, es la forma de to be de acuerdo al sujeto o pronombre. Entonces, ustedes ya saben que tenemos am, is y are. La forma en presente del verbo to be. Recuerden, tenemos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Entonces lo que quiere decir es eso. Donde va el be en esa estructura
es la forma del pronombre o sujeto que yo tenga en la oración. Y luego dice going to. Ese sí no va a cambiar, ese va a quedar así. Por eso el ejemplo dice Vanessa. A Vanessa le corresponde la parte o la forma de to be is. Vanessa is going to. Y luego el verbo. Vamos a mirar la estructura entonces. La estructura afirmativa será entonces sujeto o pronombre. Luego tenemos be going to. Luego tenemos el verbo, de nuevo, en su forma base. Esto es muy importante, no lo vayan a olvidar, en su forma base. Luego tenemos un complemento. Sí, ahí está. Ese es el plan previo que tenía Vanessa. Ahora, yo podría decir, por ejemplo, she will arrive tomorrow morning. She will arrive tomorrow morning. También puedo decir, she is going to arrive tomorrow morning. ¿Ustedes creen que tendrán el mismo significado esas dos oraciones o no? ¿O serán diferentes? Es decir, será lo mismo decir, como está de aquí, ella llegará mañana en la mañana, o abajo, ella va a llegar mañana en la mañana. ¿Tendrán el mismo significado? Profe, Sí. yo pienso que no. ¿Por qué? Porque en una está afirmando que ella va a llegar, que es un plan previo que tiene, que sería con going to. Y en la Sí. otra es algo que ella piensa hacer, pero no está segura de que lo va a hacer. Bueno, sí, resulta que está muy bien esa observación, pero resulta que en este caso tendrían el mismo significado. O sea, en general tienen el mismo significado, pero lo que tú dices es cierto. Resulta que will, como es más predictivo, cuando yo no estoy seguro de algo, entonces yo utilizo will, pero antes le pongo una palabra que es probably. O sea, probablemente. ¿Sí? Ese probably lo que me permite a mí es, como se dice vulgarmente, curarme en salud de algo. ¿Cierto? O sea, si yo sé que yo no voy a ir o que no estoy seguro que vaya a ir a algún sitio, yo lo mejor que puedo hacer es, yo probablemente voy a ir, ¿cierto? ¿Por qué? Si ya saben, si llego, listo. Eso estaría bien. Pero si no llego, ya también saben que, no, es que él dijo que probablemente venía. Entonces uno lo que hace es como eso, como que le adiciona a la oración esa palabra probably, y ya con eso, ya saben, no, es que él no estaba seguro, no estaba seguro totalmente. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, she will probably, she will probably arrive tomorrow morning. Ahí sí cambiaría el significado con respecto a la otra que dice she's going to arrive tomorrow morning. ¿Sí? Ahí sí. Pero en este caso, estas dos sí tendrían el mismo significado, básicamente. Es como si usted en español dice, ella llegará mañana, y la otra, ella va a llegar mañana. ¿Sí?
Ahora, cuando una sí es predictiva y cuando o se toma la decisión al momento de hablar y cuando sí es un plan previo. Ya vamos a ver un ejemplo para que les quede muy claro eso. Por ejemplo, resulta que una de ustedes va a pintar la casa el próximo fin de semana. ¿Quién? ¿Quién va a pintar la casa el próximo fin de semana? Manuela. Digamos que Manuela va a pintar la casa el próximo fin de semana. Y le va a contar a Estefanía, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el diálogo. Resulta que Manuela le va a decir a Estefanía, primero la va a saludar, ¿cierto? Hi, Estefanía. How are you? ¿Sí? Y Estefanía le va a decir pretty well, o sea, muy bien. Pretty well, and you? Manuela le dice, I'm fine. Y Manuela le va a contar, bueno, no, Estefanía le va a preguntar qué vas a hacer el próximo fin de semana. What are you doing? What are you doing next weekend? ¿Qué vas a hacer el próximo fin de semana? Como Manuela ya tiene planeado pintar la casa, entonces le va a decir, I am going to paint. Entonces ahí está el verbo pintar. I am going to paint my house next weekend. Y resulta que como Estefanía es tan amable, ¿qué le va a decir? Que ella le ayuda. Muy bien. Que ella le ayuda. Entonces, muy bien. Entonces Estefanía le va a decir, yo te ayudo, ¿cierto? Entonces cuando eso ocurre, miren que es una decisión que tomó ella en el momento. Ella le va a decir, I'll help you. Yo te ayudaré. I'll help you. ¿Cierto? Eso fue lo que pasó. Manuela le expresó su intención, su plan de que va a pintar su casa y ella se ofreció diciéndole, I'll help you. Más tarde, later that day, más tarde ese día, Estefanía se encontró con Janet y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo le va a contar qué es lo que va a hacer el próximo fin de semana? Cuando Estefanía le cuente a Janet, ¿qué le va a contar? ¿Cómo le va a contar? Le va a decir que Manuela va a pintar la casa y que ella le va a ayudar. Ok, entonces le va a decir, Estefanía le va a decir a Janet, I'm going to help Manuela paint her house. I'm going to help Manuela painting her house. Entonces, mire, en un comienzo eso no era un plan de Estefanía, pero como ya está más tarde, ya está en sus planes, entonces ahí sí va a utilizar be going to. ¿Sí? Y lo que hicimos ahí fue la contracción, simplemente. Acuérdense, esta contracción de ustedes ya la saben, que es la de I am, lo contraemos como I'm, que es el pronombre, el apóstrofo y la M, la contracción del be. I'm going to help Manuela painting her house. Voy a ayudarle a Manuela a pintar su casa.
ya para ella es un plan, entonces por eso lo dice así. ¿Sí les quedó claro ese ejemplo? Sí, profe, muchas gracias. Ok, muy bien, sí, entonces es muy sencillo. Ahora, resulta que ustedes, en general, en el inglés hablado, se dice que si uno expresa con will, cualquier cosa con will estará bien también, ¿cierto? Pero sí es mejor que los planes los utilicemos con el be going to, los expresemos con el be going to. Ahora, ¿cómo negamos ese be going to? Ya vimos la estructura afirmativa. Resulta que para negar ese be going to, lo que yo hago es negar el to be, negar la parte que tiene el be. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué digo? Yo digo, por ejemplo, they are not going to play soccer this year. Por ejemplo, they are not going to play soccer this year. Entonces, miren que después del are puse la partícula not, o entre el are y el going to puse la partícula not para negarlo. ¿Sí? Recuerden que también ese to be yo lo puedo contraer, puedo hacer la contracción del pronombre con el to be, o puedo hacer la contracción del be o del to be, de la forma del verbo con la partícula not. Es decir, yo puedo hacer esto. I am not se convierte en I'm not. Esa es la única opción. Con ese primer pronombre no tengo más opciones. Luego puedo decir you are not y tengo dos opciones. La primera es hacer la contracción del pronombre con el verbo y la segunda es hacer la contracción del verbo con la partícula not y queda así. Es decir, yo puedo decir you aren't. Bueno, puedo decir, perdón, you're not. Aquí me faltó ponerle el not, qué pena. Vamos a hacerlo aquí. Yo puedo decir you're not con la contracción aquí. O puedo decir you aren't y con la contracción de el be con el not. Así para los otros. He is not se convierte entonces en he's not o en he isn't. Y cualquiera de los dos es válido. Sobre todo en el inglés hablado. Esto es más común en el inglés hablado. She's not se vuelve she's not o she isn't. It is not se vuelve it's not o it isn't. We are not. Cambia como we are not o como we aren't. Luego tenemos el you es igual al otro you, no lo vamos a copiar. Recuerden que uno es segunda persona singular y el otro segunda persona plural. Por último tenemos they are not, que cambia como they are not o como they aren't. Entonces yo tengo todas esas opciones de hacer la contracción. ¿Sí? Para que si ven una de esas ya sepan a qué se refieren. ¿A qué se refieren cuando vean esas contracciones? Un ejemplo, por ejemplo yo digo she isn't
Sorry, she isn't going to eat tonight. Ella no va a comer esta noche. She isn't going to eat tonight. Y ahí está entonces ya ahí está ya la oración negativa. Lo que hacemos es separar la partícula be del going to. Después del be va la negación. Y listo. Y si es la oración interrogativa, ¿sí? Que vimos con el will, ¿cómo era? ¿Sí? Recordamos por aquí con el will cuando preguntamos where will she be? Aquí está. Si es interrogativa, entonces, ¿qué pasa? También tenemos que dividir la estructura y poner el to be adelante. Entonces va a ir el be primero y en el medio va a ir el sujeto o pronombre. Luego, ¿qué va a ir? Going to. Luego va a ir el verbo en su forma base y luego el complemento. No se les olvide el signo de interrogación, the question mark. Ejemplo, una yes no question. Are you going to come to a party? To a party next Friday? Are you going to come to a party next Friday? Ahí está la pregunta. Respuesta afirmativa. Yes, I am. Miren, yo respondo con el mismo auxiliar, con el mismo to be. Yes, I am. Or no, I am not. No, yo no. Sí, ahí está la respuesta corta. Respuestas cortas a esa pregunta. Si quiero una respuesta más larga, podría decir yes, I am. Y ahí sí, normal, la estructura que tenemos afirmativa. I am going to come to your party. Bueno, to the party, no era your party, to the party. To the party. Next Friday. Ahí está ya la respuesta larga. Negative. No, I am not. No, I am not. I'm not going to come to the party. Y ya, podría dejarla hasta ahí. No, I am not. I'm not going to come to the party. ¿Sí? Y si es una WH, entonces tenemos WH primero, luego tenemos be, luego tenemos el sujeto o pronombre, luego tenemos going to, luego tenemos el verbo, otra vez base form, y luego tenemos un complemento. Ahí ya estaría una WH. Ejemplo. What are you? Y ahí está el be, el sujeto pronombre. What are you going to do tonight? What are you going to do tonight? ¿Qué vas a hacer esta noche? Sí, ahí tenemos el do, el verbo to do, que es el verbo hacer. Aquí ya respondo con una información. Aquí ya no puedo decir yes or no, no. Aquí tengo que decir qué voy a hacer. ¿Qué puedo responder yo? Por ejemplo, I am going to be at home. Por decir algo.
at home. Perdón, aquí se me fue una letra. I am going to be at home. Or I am going to play, I am going to eat out, I am going to sleep, cualquier verbo que ustedes se imaginen que van, de cualquier actividad que vayan a hacer. Ya esa es una pregunta que precisamente se responde con la información que uno va a dar. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no, profe. Todo muy bien, gracias.